Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola a todos. Muy bien, muy contento, con ganas de compartir con nuestros amigos toda la información que tenemos. Ganas de compartir las noticias de la Iglesia, ganas de contar y anunciar muchas cosas también desde aquí, hoy especialmente porque celebramos con la Iglesia esta semana, el próximo domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, algo tan importante. ¿Por qué celebramos y por qué la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? Es notable que la Iglesia, en un concilio ecuménico, en el Concilio Vaticano II, le dedicó un documento entero al tema de las comunicaciones sociales y a proponer un día de reflexión y de oración sobre las comunicaciones sociales. Esto ya hace muchos años, más de 50 años, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y nos muestra la importancia que tiene la comunicación social para la vida de la Iglesia. Este año el Papa Francisco nos ha propuesto, como siempre, un lema para esta jornada, que es escuchar con los oídos del corazón. Los años anteriores había sido ver, ¿no? Y este año es escuchar con los oídos del corazón. El Papa comunica muchas cosas y nosotros queremos escucharlo con los oídos del corazón. Y hemos preparado aquí con el Padre Jorge algunos temas sobre los cuales el Papa Francisco comunica, ¿no? Como propuesta para entender esa mirada, para entender esos gestos y también esas cosas que él quiere decir habitualmente. ¿Vos qué te parece? ¿Cuáles serían esos temas importantes en cuanto al pontificado de Francisco que hay que escuchar con el corazón? Hay muchísimos temas, pero a mí lo que me parece más importante, vamos a mirar algunos, es cómo se repite siempre un esquema en la manera de comunicar del Papa. Por ejemplo, el Papa va a la isla de Lampedusa, sí, a donde atiende el drama que se está desarrollando allí. Ese drama es iluminado desde el Evangelio, pero el punto de partida es la situación concreta de las personas. El Papa nunca empieza por el Evangelio. El Papa empieza por mostrar la situación que se está viviendo y a esa situación la ilumina con una palabra del Evangelio. Eso se repite, por ejemplo, cuando el Papa, desde un país que tuvimos que buscarlo en el mapa, donde quedaba, abrió la Puerta Santa de la Misericordia. Exactamente. En lugar de hacerlo en Roma, se va hasta un rincón del África, muestra lo que es esa realidad humana y desde allí habla de la misericordia. Nuevamente, los hechos humanos que entiende cualquiera, no hace falta acercarse al Evangelio, y después de mostrar el hecho y compartirlo, aparece el mensaje de la misericordia. Los temas en los que el Papa habla de la paz, por ejemplo. Sí, muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Cuando va, por ejemplo, a Auschwitz y se sienta ahí en silencio un tiempo largo, que me acuerdo que lo transmitimos y no sabíamos qué decir todo ese tiempo que estuvo ahí sentado en silencio. Bueno, el Papa en silencio ante la monstruosidad de Auschwitz está haciendo un gesto que no hace falta haber leído nunca el Evangelio para comprender lo que está pasando ahí. Después de ese gesto, después de ese tiempo, entonces viene la palabra. Nuevamente se repite esto cuando el Papa, por ejemplo, al recibir a algunos presidentes del África, les besa los pies. Sí, todo el mundo se quedó asombradísimo. Todo el mundo se queda perplejo, ellos mismos, antes que nadie. No se lo esperaban. Bueno, entonces, nuevamente, un gesto y después la palabra. Claro, ahí estamos viendo, mirá. Fue un hecho... Único. Aparte inesperado, como absolutamente decimos. Inesperado.
los primeros sorprendidos serían los presidentes de dos países en guerra. Sí, en conflicto. Suplicándoles el Papa que terminen con esa guerra. Pero lo que me parece muy importante es entender la dinámica, cómo se va repitiendo el gesto y después del gesto el Evangelio. Lo mismo ocurre cuando visita a el imán el imán Al-Azhar allí. Entonces va, habla con él, se plantea toda la temática de la fraternidad, que es una temática que a todos nos impacta, a todos nos importa, una temática que ahora además con el tema de la guerra de Ucrania adquiere otra dimensión más dramática todavía, y de ahí pasamos a el anuncio de la fraternidad humana. Claro. Y el anuncio del Evangelio como aquel que siembra la fraternidad. Nuevamente, el gesto, el encuentro y después la palabra. Y eso, y permitime que te agregue algo, ¿no? El encuentro este que estamos viendo allí, en el que está participando Francisco, que se encuentra con el gran imán, repitiendo el encuentro de San Francisco de Asís también, luego se replica con una propuesta de la ONU de crear un Día de la Fraternidad Humana Mundial, ¿no? Propuesta por la Organización de Naciones Unidas a partir del encuentro del Papa Francisco. Así que se genera se abre como un abanico, ¿no? Y se multiplica 1.000 millones de veces. Así es. Lo mismo ocurre con todos los encuentros. Tendríamos que pasarnos toda la tarde viendo imágenes del Papa con los más pobres, desposeídos y insignificantes, los que sobran. Los márgenes. Permanentemente el Papa entrando en contacto con eso y después diciendo la palabra. Y una imagen que a todos nos impactó, el Papa ante la plaza vacía sí. En medio de la pandemia. Repito, la tragedia que estábamos viviendo y el anuncio del Evangelio después. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nos equivocamos y queremos empezar por el anuncio del Evangelio, salteándonos la comunicación. Primero es necesario establecer un vínculo, una comunicación, un terreno en el cual podamos encontrarnos como personas. Después viene la palabra del anuncio. Cuando yo quiero empezar por el anuncio, fuerzo las cosas y las personas que no están bien dispuestas se ponen a la defensiva y los otros se creen que es cuestión de repetir el Evangelio como un loro. No es cuestión de repetir el Evangelio. Lo que hay que hacer es entrar en comunicación. ¿Por qué es la jornada de la comunicación y no de la evangelización? Porque la comunicación es previa a la evangelización. Primero tenemos que lograr comunicarnos con este mundo, comunicarnos con las realidades y después encontrar la palabra, el gesto que viene del Evangelio, que viene de una enseñanza de la Iglesia, que viene desde distintos ámbitos que iluminan esa situación. Pero nunca hay que saltearse el establecer la comunicación humana primero. Cuando nos salteamos esa parte, nos encontramos los curas o los laicos que hablamos del Evangelio y no se entiende qué es lo que estamos diciendo, porque falta el encuentro anterior. Y en ese sentido, el Papa es un maestro extraordinario de comunicación. Y por eso el Papa nos pide que abramos el corazón para escuchar, ¿no? Y que no solamente tengamos el oído en la cabeza, sino que pongamos el oído en el corazón y escuchemos lo que clama el mundo. Es que la comunicación es desde el corazón. Claro. No podés comunicarte solamente desde la cabeza. No podés llegar a Lampedusa solamente con una idea o a la Plaza de San Pedro en medio de la pandemia con un concepto muy lindo para compartir con los demás. Tenés que llegar conmovido, te tiene que importar, tenés que haber abierto el corazón y entrado en contacto, haberte comunicado con esa realidad. Después viene la palabra del Evangelio.